Durante una fría madrugada, el silencio de una habitación es interrumpido. Cuatro hermanos duermen profundamente hasta que uno de ellos abre los ojos de golpe. Un sonido, un extraño e inquietante crujido proviene justo debajo de su cama. No sabe qué es, la oscuridad no le permite ver nada, así que, movido por el miedo, despierta a los demás. Ahora, todos en la habitación pueden escucharlo. Era el sonido inconfundible de un animal mordiendo y desgarrando la madera. Dos de los hermanos con el corazón acelerado brincan de la cama para descubrir qué es esa criatura, pero en el instante exacto que sus pies tocan el suelo, el ruido se detiene por completo. El silencio regresa, casi como si aquella cosa supiera que la estaban buscando. Durante los siguientes 10 minutos registraron cada rincón de la habitación, miraron debajo de las camas, detrás de los muebles, pero no encontraron absolutamente nada. Convencidos de que sus mentes les habían jugado una mala pasada, deciden volver a dormir. Se acuestan, se cubren y justo en el momento en que cierran sus ojos, aquel aterrador ruido comienza de nuevo. Este sería apenas el comienzo de una pesadilla, una historia de horror real que los seguiría por muchos años, arrastrándolos a la locura. Hoy vamos a explorar los oscuros rincones de uno de los casos paranormales mejor documentados de toda la historia, el aterrador caso de la bruja de Bell. Nos remontamos hacia el año 1804. Un hombre de mediana edad llamado John Bell tomaba una decisión que cambiaría su destino. Estaba a punto de dejar atrás su hogar en Carolina del Norte, la granja donde vivía junto a su esposa Lucy y sus 6 hijos. Ya no tenía el espacio suficiente para ellos, así que, buscando un mejor futuro, la familia empezó un largo viaje, mudándose a 900 kilómetros hacia el oeste para empezar una nueva vida. Se establecieron en un vasto terreno de 130 hectáreas, muy cerca de las oscuras aguas del Río Rojo. En Tennessee, aquella área era conocida como el condado de Robertson. En ese momento era un sitio rural, aislado, donde la población era sumamente escasa. Al llegar, la familia Bell sabía que la supervivencia en aquel lugar dependería de la unidad. Debían trabajar en conjunto con las pocas personas de este pueblo, cooperando para levantar aquella pequeña ciudad que apenas daba sus primeros pasos. Los Bell no tardaron en ganarse el respeto de todos. Tanto John como Lucy y sus hijos eran conocidos por su trabajo duro, por su determinación y por nunca dejar las cosas a medias. John en particular era un hombre sumamente generoso. Cuando vivían en Carolina del Norte, las puertas de su casa siempre estaban abiertas para cualquiera que las necesitara. Incluso John solía ayudar económicamente a sus vecinos si sentía que estos lo necesitaban. Ya en el condado de Robertson, John se puso manos a la obra. Con el sudor de su frente taló los inmensos árboles de su nueva tierra y con esa misma madera construyó la casa familiar, una imponente estructura de 2 pisos muy cercana al Río Rojo. Aquel río era un lugar muy popular para hacer picnic y pescar. Por la cercanía, era común que quienes visitaban el sitio se encontraban con algún miembro de la familia. No pasó mucho tiempo y finalmente la familia Bell se convirtió en una de las más populares de la zona. Durante los siguientes años, los Bell tuvieron una vida próspera y feliz. Casi todas las mañanas John se despertaba primero, luego despertaba a los niños y estos caminaban a través de los densos y silenciosos bosques para ir a la escuela, regresando antes del atardecer. Mientras los niños estaban en la escuela, John y sus hijos mayores solían trabajar duro, hacían las labores comunes de una granja, pero entre otras cosas ayudaban a construir asentamientos, estructuras, barcos o cualquier cosa que ayudara a los comercios del pueblo. Con el paso de los años, los Bell llegarían a tener otros 3 hijos, mientras que los mayores comenzaron a casarse y a formar una familia. Pero avancemos un poco. Ya en 1817, 13 años después de que los Bell llegaran al condado de Robertson, el momento exacto en el que John viviría un evento extraño, algo que ignoraría hasta que el horror llamó a su puerta. Era la época de verano, así que John caminaba en solitario por el inmenso campo de maíz cercano a su casa. Todo estaba en calma, cuando a lo lejos se dio cuenta de que había un gran perro sentado en medio del maizal. En el condado era común ver a perros en la granja. John sabía que era normal, pero mientras caminaba hacia él, se dio cuenta de que había algo extraño. De acuerdo con la descripción de John, el perro no solo era desproporcionadamente grande, su pelaje tenía un tono negro opaco, antinatural. Además, parecía estar deforme, como si tuviera alguna enfermedad que le hubiera alterado la estructura de los huesos. Pero lo que más llamaba la atención era su extraña cabeza. Era muy grande, era como si no encajara en su cuerpo. Mientras más se acercaba, John se dio cuenta de algo perturbador. Eso no era un perro, era un lobo.
A unos 15 metros de distancia, la criatura no se movía, solo permanecía quieta, con la mirada fija en John. John no era una persona miedosa, pero al mirar a este perro a los ojos, sintió una profunda ansiedad. Había algo en él que le gritaba que eso estaba mal, así que, sin pensarlo, John levantó el rifle que llevaba y disparó, esperando darle al animal, pero este salió corriendo a una velocidad aterradora en dirección opuesta. John intentó darle un segundo disparo, pero falló. En pocos segundos vio al perro desaparecer entre la oscuridad del bosque. Pasaron un par de horas y John se sentía raro, estaba alterado, tenía la imagen de esa cosa clavada en su cabeza. Al atardecer, cuando toda la familia estaba reunida, John les contó esto a sus hijos. Los mayores sabían que su padre no era el tipo de persona que inventara historias. En un punto, John les pidió que lo acompañaran a rastrear aquel animal en el bosque. Buscaron por todas las partes y exploraron los alrededores de la granja en la oscuridad, pero después de mucho tiempo, los Bell jamás pudieron encontrar rastro de ese animal. No pasó mucho tiempo antes de que la familia comenzara a experimentar sucesos inexplicables en su hogar. Una noche, después de acostarse, comenzaron a escuchar un sonido de golpes. Eran impactos muy fuertes, pesados y provenían de uno de los lados exteriores de su casa. Todos se levantaron rápido, corriendo a ver qué sucedía, pero al llegar, los golpes se detuvieron. En cuanto la familia volvió a la cama, los golpes comenzaron de nuevo, solo que esta vez venían de otro lado de la casa. John estaba convencido de que esto era obra de un bromista oculto en el bosque. Durante varias noches, el evento se repitió, los golpes comenzaban, alguien corría hacia el sonido y este cesaba de inmediato. John comenzó a vigilar por las noches, pero nunca había nadie en el exterior. Y esto, poco a poco, se volvería peor. Ya en mayo de 1818, un año después del encuentro con el perro en el maizal, 4 de los hijos de John dormían en las literas de su habitación, cuando se despertaron con el perturbador sonido de un animal mordiendo una de las camas. Los hermanos saltaron al suelo y el ruido se detuvo. Buscaron por toda la habitación, revisaron los postes de la cama, pero no había señales de mordeduras, estaban intactos. Decidieron regresar a dormir, pero al cerrar los ojos, el ruido comenzó de nuevo. Esta vez era mucho más fuerte, parecía que la criatura estaba desesperada por devorar la madera. Durante la segunda noche ocurrió la misma escena, pero fue hasta la tercera noche cuando escucharon algo de nuevo. En total oscuridad comenzaron a escuchar a alguien debajo de la cama, como si un ente invisible se estuviera ahogando. Segundos después, esa cosa comenzó a arañar la parte inferior de los colchones. Aterrados, saltaron de sus camas para enfrentar lo que fuera que estuviera allí abajo, pero al tocar el suelo, el silencio reinó de nuevo. Despertaron a toda la familia, registraron la casa entera, pero las marcas de los animales o personas eran inexistentes. Los eventos escalaron dándole un giro oscuro a la vida de los Bell. Los ruidos eran cada vez más frecuentes. Comenzaron a escuchar cadenas arrastrándose por toda la casa y sonidos de animales peleando a muerte fuera de la propiedad, aunque el patio siempre estaba vacío. Pasar una noche en casa de los Bell se convirtió en una tortura. Querían escapar, pero no tenían el dinero para abandonar su hogar. La presión fue tal que a John le comenzó a dar parálisis facial sin que los médicos pudieran encontrar el motivo. La familia creía que esto era una maldición, pero lo peor apenas comenzaba. Aquello que era invisible comenzó a atacar físicamente a la pequeña Betsy de 12 años. Le jalaban el cabello con violencia mientras dormía. Le jalaban las sábanas o la pellizcaban. Describía la sensación como agujas clavándose en su piel. Hasta ese punto, John había guardado silencio, temía que el pueblo se burlara de ellos, pero la situación era insostenible. Necesitaba ayuda, así que acudió a uno de sus vecinos de extrema confianza y le contó absolutamente todo. El vecino, viendo la angustia de un hombre serio como John, se ofreció a pasar la noche en casa de los Bell para ayudarlos. Al llegar la hora de dormir, el vecino escuchó los golpes en las paredes, escuchó al animal comiéndose la madera y la espeluznante respiración agitada debajo de su cama. El vecino no soportó la noche completa, salió corriendo, completamente aterrado, huyendo de la casa de los Bell. Después de la huida del vecino, la noticia sobre el suceso en la casa de los Bell se esparció como fuego por todo el condado de Robertson. Para sorpresa de John, los habitantes no se burlaron de ellos, al contrario, intentaron apoyarlos. Decenas de personas se ofrecieron como voluntarios para pasar la noche en la casa. Querían que la familia se sintiera segura, creyendo que la presencia de más gente ahuyentaría a la entidad, pero no importaba quién se quedara, los ruidos se repetían sin piedad todas las noches.
El pueblo comenzó a idear teorías. Algunos decían que era una broma de Betsy buscando atención, otros creían que alguien odiaba a los Bell y que los estaba acosando. Llegaron al punto de organizar guardias para observar fijamente a cada miembro de la familia mientras dormían, asegurándose de que no fueran ellos mismos los responsables. Y para sorpresa de los escépticos, mientras los Bell dormían profundamente bajo estricta vigilancia, los aterradores sonidos comenzaban. Estaba claro, no era nada humano. Durante los siguientes meses, la familia se vio obligada a soportar este infierno. La misteriosa parálisis de John empeoró, sus ojos parecían apagarse y comenzó a desarrollar tics faciales que con el tiempo se volvieron más violentos y dramáticos. Parecía perdido, pasaba horas mirando fijamente a la nada, dejó de comer, se volvió frío y distante, se sentía prisionero en su propia casa. Antes de revelar la escalofriante identidad de este demonio y el trágico desenlace de la familia Bell, si el misterio de lo inexplicable te fascina, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Tu apoyo nos permite seguir creando estos enormes y fascinantes videos. Ahora sí, continuemos. Ya en la oscuridad, la entidad comenzó a fijar sus ataques casi exclusivamente con Betsy y John. Las paredes de la casa ahora susurraban voces indescriptibles, hacían eco en las habitaciones. Al principio, los Bell no entendían qué decían esos murmullos, hasta que la presencia finalmente habló con claridad y reveló su nombre. Dijo ser una bruja y se llamó a sí misma Kate. A partir de ese momento, todos se referían a esa presencia sobrenatural como Kate, pero lo que volvió esto aún más perturbador fue que la vecina de los Bell se llamaba Kate Betts. Los pobladores no tardaron en señalarla, asegurando que ella había lanzado la maldición sobre la propiedad. Kate Betts era una mujer muy inteligente, excéntrica, pero de un carácter sumamente desagradable. Había tenido una vida difícil, su esposo quedó incapacitado y ella tuvo que criar a sus 5 hijos sola. Cuando se enteró de que el pueblo la llamaba la bruja Kate Betts, se enfureció y juró no tener nada que ver con la pesadilla de los Bell. Para septiembre de 1820, 3 años después de que el horror comenzara, la familia había aprendido a sobrevivir con esa maldición. Extrañamente, la bruja jamás lastimaba a Lucy, la madre. De hecho, era extrañamente amable con ella. La fama de la entidad creció tanto que personas escépticas viajaban para visitar a los Bell. Al llegar, presenciaban a la bruja, comenzaban a hacerle preguntas al aire sobre su futuro o secretos muy íntimos, y desde el vacío, la voz de Kate respondía con una precisión que dejaba a los visitantes blancos del terror. Pero John no corría con la misma suerte. La bruja lo torturaba mental y físicamente, día y noche, lanzándole horribles amenazas y susurros que solo él podía escuchar. Un día, el terror se manifestó a plena luz del sol. Esther, una de las hijas mayores, cruzó el camino de tierra que separaba la casa del gallinero. Tras recoger algunos huevos, escuchó un leve crujido detrás de ella. Al voltear, vio a una mujer vestida completamente de negro, con la cabeza gacha, caminando muy despacio hacia la casa de los Bell. Esther se extrañó, no la reconoció, pero pensó que sería alguna visitante del pueblo. Al salir del gallinero y caminar de regreso, la mujer seguía avanzando lentamente. Esther intentó mirar su rostro. «¡Hola!», le gritó, pero la mujer de negro no respondió, ni siquiera giró la cabeza. Esther aceleró el paso, acercándose a unos escasos 5 metros de ella. De pronto, una sensación de frío e incomodidad heló la sangre de Esther. En ese momento, ella se detuvo en seco, y al mismo tiempo, la mujer de negro también se quedó inmóvil. En un silencio sepulcral, la mujer levantó sus pálidas manos y se quitó el pequeño sombrero que llevaba. El largo cabello cayó pesadamente sobre su espalda y entonces comenzó a peinarse con los dedos, una y otra vez. Esther dio un paso al frente, pensando que algo andaba mal, pero a medida que se acercaba, las manos de la mujer se movían más y más rápido. El sonido que producía era grotesco. Esther abrió los ojos con horror al darse cuenta de la verdad. Aquella mujer no se estaba peinando, se estaba arrancando trozos enteros de cabello desde la raíz. El suelo a su alrededor estaba cubierto de gruesos mechones negros. Llena de pánico, Esther corrió hacia la casa, entró y cerró la puerta con llave. Llamó a su hermana y ambas se asomaron por la ventana. La mujer seguía ahí. Esther hizo contacto visual con ella y en ese preciso instante la mujer de negro se congeló. Con las manos aún en su cabeza sangrante, la mujer bajó lentamente los brazos.
Dio media vuelta y caminó rodeando la casa hasta perderse de vista. Las hermanas, llenas de pánico, corrieron hacia la ventana lateral y lo que vieron desafió toda lógica. La mujer avanzaba hacia los árboles de la propiedad, pero ahora 3 niños pálidos caminaban detrás de ella. Salidos de la nada, los 4 llegaron a los árboles y con movimientos antinaturales treparon hasta las ramas más altas. Una vez arriba, comenzaron a balancearse violentamente sobre los árboles. Se agitaban de izquierda a derecha, como si un huracán invisible los estuviera azotando. El esposo de Esther llegó en ese preciso momento. Ella le gritó que mirara por la ventana. El hombre miró con atención, pero no vio a ninguna mujer, no vio a ningún niño, solo vio a los inmensos árboles sacudirse de una forma violenta y aterradora. En medio de la calma total, armados de valor, los 3 salieron corriendo hacia los árboles, pero al llegar no había nada. No había pisadas en la tierra y el grotesco cabello negro esparcido por el suelo se había desvanecido. Poco tiempo después de aquel espeluznante encuentro, en octubre de 1820, la maldición reclamó su pago. John Bell y uno de sus hijos caminaban por los límites de la granja. De repente, John se detuvo en seco, se llevó las manos al rostro y su cuerpo entero comenzó a sufrir violentas convulsiones. Sus extremidades se movían de un lado hacia otro, de una manera horripilante. Su espalda se arqueó tanto hacia atrás que parecía que su columna estaba a punto de romperse. Su hijo corrió hacia él, intentando sostenerlo para ponerlo de pie, pero en ese momento un grito ensordecedor desgarró el silencio del ambiente. El hijo de John se congeló por el terror, no sabía de dónde provenía ese alarmido humano, pero era tan fuerte y aterrador que lo paralizó por completo, y tan rápido como había comenzado, todo se detuvo. John regresó a la normalidad, estaba tirado en el suelo, respirando agitado. Los gritos se habían desvanecido en el viento y la granja volvió a quedar en un total silencio. John miró a su hijo y con lágrimas en sus ojos le susurró: «No me queda mucho tiempo». Sin decir una palabra más, caminaron de regreso hacia la casa. Semanas después, llegó la fatídica mañana del 19 de diciembre de 1820. Esa mañana, John no bajó a desayunar. La familia preocupada subió a su habitación, lo encontraron recostado en la cama. Respiraba muy lentamente, pero su cuerpo estaba inerte. Por más que le gritaban y sacudían, John no despertaba. Su hijo mayor corrió desesperado hacia el gabinete médico para buscar algo que pudiera ayudarlo. Pero al abrir la puerta, la sangre se le heló. Toda la medicina de John había desaparecido. En su lugar había un extraño frasco de vidrio lleno de un líquido oscuro y espeso. Llamaron de inmediato al doctor del pueblo. Al llegar, el médico no supo qué hacer. Revisó a John, pero su estado de coma profundo no tenía explicación médica. Tomó el frasco con el líquido oscuro, lo olió y lo examinó, pero no logró identificar qué demonios era esa sustancia. «Necesitamos probar esto en algún animal para saber qué hace», ordenó el médico. Así que decidieron salir al patio y encontraron a un gato callejero. Le hicieron tragar unas gotas de aquel líquido negro. En menos de 2 minutos el animal cayó fulminado y sin vida. La familia Bell juró aterrorizada que ninguno de ellos había puesto ese frasco allí. Nadie sabía qué era, ni cómo había llegado al botiquín. Ese día John Bell jamás abrió los ojos y a la mañana siguiente, el 20 de diciembre, dio su último suspiro. Con la muerte de John, el demonio pareció darse por satisfecho. Los extraños ruidos, las voces y los tormentos en el hogar de los Bell terminaron casi por completo. En una de las últimas comunicaciones que tuvieron con la bruja, su voz resonó por los pasillos, riéndose y burlándose de la muerte de John. Confesó que ella había puesto ese químico misterioso en el botiquín, obligándolo a bebérselo mientras dormía. La familia quedó devastada y marcada para siempre. Durante los meses siguientes, algunos de los pobladores aseguraban que en las noches más oscuras se podía ver luces flotando de manera errática alrededor de la casa de los Bell, acompañadas de una voz lejana y escalofriante que provenía desde las profundidades del bosque. Lucy, la madre, permaneció en la casa hasta el día de su muerte en 1838. Hoy en día, la casa original de los Bell ya no existe, pero en esos terrenos, oculta bajo la tierra, hay una cueva, un túnel subterráneo y oscuro conocido hoy como la Cueva de la Bruja de los Bell. Los habitantes locales aseguran que desde las profundidades oscuras de esa cueva provenía el ente demoníaco que destruyó a la familia.
En el interior de esa cueva aún se conservan algunos objetos rescatados de la antigua casa de los Bell, pero todos saben que tocar algo allí adentro es despertar a la maldición que aún está guardada en silencio en el condado de Robertson. Si deseas apoyar este canal y seguir descubriendo lo que se oculta detrás del velo de lo desconocido, te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Así que te veo en el siguiente enigma.